¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en otra de sus cápsulas de historia. Ya ven que la semana, las anteriores sesiones estuvimos comentando algunos textos interesantes. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre esta obra de un autor pues medio conocido, es periodista, es analista político, es argentino, pero creo que radica en Estados Unidos este señor. Se llama Andrés Oppenheimer. Creo que por ahí lo han visto en algunos editorialistas, en algunas columnas, en algunos periódicos, ¿no? Bueno, este señor tiene una serie de libros más o menos interesantes. Este que vamos a reseñar se llama Cuentos Chinos. Ya es algo viejo este texto. Este libro es más o menos de la época en que Vicente Fox era presidente. También en esa época estaba George Bush Jr. de presidente. Lula da Silva en Brasil. Este señor Hugo Chávez todavía vivía. Néstor Kirchner también ya falleció, también todavía vivía, etcétera. Y bueno, este es Andrés Manuel, que andaba de eterno candidato al poder, que ahorita pues, ya actualmente es el presidente aquí en México, ¿no? Dice aquí, ¿qué países están logrando reducir la pobreza y aumentar el bienestar de su población? ¿Y qué países están simplemente contando cuentos chinos? Para responder esta pregunta, Andrés Oppenheimer, cognado del premio Pulitzer, ganador del premio Rey de España y del periodista latinoamericano más galardonado, viajó por China. Sí, está interesante porque viaja por varios lados: China, Irlanda, España, Polonia, la República Checa, Estados Unidos y media docena de países de América Latina. El resultado es de este texto: Cuentos Chinos, el engaño de Washington, la mentira populista y la esperanza de América Latina. Un libro tan desprejuiciado como revelador. En el estilo de sus obras anteriores, mezclando crónicas de viajes, entrevistas con los principales protagonistas de la política mundial, reflexiones y constantes toques de humor, que por eso está bueno este libro, no es aunque es de política no es enfadoso. Oppenheimer representa su visión sobre el mundo del siglo XXI, que países latinoamericanos tienen mayores posibilidades de progresar y cuáles están encaminados al fracaso en el nuevo contexto internacional marcado con el surgimiento de China como segunda potencia mundial. Con su habitual lucidez y una prosa cristalina y potente, el autor de Ojos Vendados ofrece aquí un reportaje fascinante que trasciende las ideologías, rompe con el pensamiento políticamente correcto del momento y marca un rumbo sorprendentemente optimista sobre el futuro latinoamericano. Bueno, de esa época, ahorita pues actualmente está la cosa media mala, pero de esa época pues era como que no había tanta izquierda en el poder, pues como que era una visión un poquito más positiva de los hechos, ¿no? Aquí vamos leyendo un poco los temas que trata el señor en su obra, pero luego uno, el desafío asiático, la única salida, inversiones productivas, muy interesante. El mundo hay cada vez menos pobres, aquí todavía se puede vivir muy bien, la región más violenta del mundo, estamos ante un fenómeno epidémico, se viene la africanización, el tema no es el libre comercio sino la competitividad. El ejemplo de Botswana, el milagro chileno, la opción supranacional, los bloques regionales del siglo XXI, la marca comunitaria, la experiencia española, si se une el Pacífico, pobre América Latina, una carta económica interamericana, China, la fiebre capitalista, el pájaro nacional, la grúa de construcción, los nuevos ricos chinos, el monumento al consumidor, China crece más de lo que dice, la nueva consigna comunista, privatizar, el comunismo sin seguro médico, el comunismo un ideal para el futuro, el modelo asiático de democracia, seguridad sin derechos humanos, mi socio mexicano vivía de vacaciones, el impacto chino en América Latina, las promesas de inversión, realidad o fantasía. Trataremos de incrementar el comercio. ¿Quién ganará? ¿China, América Latina o ambos? Dos Rolex por $12, la maldición latinoamericana, las materias primas. El efecto contagioso de la corrupción china, las patas flacas del milagro chino. El milagro irlandés, 12 años no es nada, la receta del progreso, más técnicos, menos sociólogos, obviamente estábamos equivocados, los traumas del progreso, el ejemplo irlandés como y América Latina. La Nueva Europa, el mejor momento desde el siglo XVI, la ventaja comparativa de Polonia, la mejor ayuda es condicionada, un ejemplo para América Latina, la ciencia y la tecnología, los incentivos fiscales, una amenaza polaca para América Latina, el nicho latinoamericano. Las falacias de George W. Bush, el libre comercio garantía de prosperidad, la próxima guerra no empezará en Tegucigalpa, la región más importante del mundo, para la CIA una región irrelevante, nosotros pues, una región de progresos y retrocesos, los principales peligros según el CNI, el compromiso fundamental de Bush, cómo Bush se convirtió en experto, entre comillas, de América Latina, Madame Secretary y sus 20 minutos diarios, América Latina se automarginó, las prioridades de Clinton, Cuba y Haití. Los motivos de optimismo, remesas familiares una bendición con peligros, las elecciones del 2008, de esa época obviamente, el movimiento antilatino. Argentina, el país de los bandazos, los planteos del presidente, una cuestión de temperamento, la economía y el voto cautivo. Espero cambiar este sistema, la entrevista esperada, el país de los extremos, la visión de Washington, excelentes relaciones, un país adolescente, la
importancia de la reputación, las presiones a la prensa, la Argentina está bien, pero va mal. Brasil, el coloso del sur, bye bye México, bienvenida a Sudamérica. América Latina, un concepto superado, la otra visión de América Latina. En Washington, Haití es igual que Brasil. Lula, Wall Street y la revolución, Lula y el sueño americano. Las tres metas de Brasil, en Brasil hasta el pasado es incierto, el gran salto de Brasil. Venezuela, el proyecto narcisista-leninista, dictadura electa o democracia caudillista, la arrogancia del pasado, el golpe de abril, el triunfo de Chávez en 2004, vamos a Fuerte Apache, el voto de los marginales, los petrodólares y la revolución continental. Chávez, el hombre más imprevisible, el hombre de los dos pedales. México, el país que se quedó dormido. Mi referente es el general Cárdenas, un poco más de autonomía relativa, de política local al líder nacional, muchas obras, muchas deudas, el hombre autoritario, el problema de AMLO, lo que no haría, Fox y la parálisis mexicana, a Cree le faltó mano firme, las aspiraciones de la primera dama, el negociador conciliador, el error de septiembre, el regreso de los dinosaurios, el astre de Madrazo y el desafío de Montiel, la apuesta de Fox para el 2006, arquitectónicamente condenados a la parálisis. América Latina en el siglo del conocimiento, por Canadá produce más flores que Colombia. Nokia, de la madera a los celulares, el ranking de las patentes, las peores universidades del mundo, profesores sin sueldos, aulas sin computadoras, hay que subsidiar a los ricos. En China comunista los estudiantes pagan, entran casi todos pero terminan pocos. El auge de los estudiantes extranjeros, sobran psicólogos, faltan ingenieros. La UNAM, modelo de ineficiencia, cuando los chinos hablan inglés, que eso está medio utópico pero lo veremos. Solo en Beijing y escuelas de inglés. Los pasos de Chile, México, Brasil y Argentina, porque los asiáticos estudian más. El caso de Corea del Sur, la cultura de evaluación, Snoopy y el futuro del mundo y un epílogo. Aquí es muy interesante pues porque contrariamente a lo que mucha gente cree o lo que ha estado ahorita en boga en América Latina, que luego lo confirmaremos con otro libro que reseñaremos más adelante, es que desgraciadamente en el caso de nosotros como países subdesarrollados, México, etcétera, pues el problema es que, y ese es el talón de Aquiles que siempre hemos tenido y que tendremos mientras no se solucione esta situación, que mientras no desarrollemos nuestra propia tecnología, pues no podremos realmente competir contra otros países, porque por mucha y muy buena materia prima que vendamos, que madera, que petróleo, etcétera, siempre el valor de esos productos sin elaborar y sin trabajar, como en cuanto a industria secundaria y terciaria, pues es un valor muchísimo menor. Entonces es importante pues que realmente si en México queremos salir del atolladero o del subdesarrollo en el que nos encontramos, pues en primer lugar debemos de aceptar las inversiones, facilitar las inversiones y no espantarlas, tener un esquema fiscal más abierto, promoviendo la inversión, la iniciativa privada, pues que la gente crea sus empresas, que no se les esté ahogando desde los primeros meses, que generen más empleos para que así se vayan desarrollando las micro y medianas empresas. Y a largo plazo, pues desarrollar tecnología, mandar a la gente a estudiar al extranjero, pero también darle la oportunidad de que regresando de esos países de donde fueron a estudiar posgrados o ingenierías o lo que sea, pues puedan realmente insertarse en el mercado laboral. Eso fue lo que hicieron en su momento Polonia, Checoslovaquia, Irlanda, todos estos países que aquí menciona un poco el autor, pues de que eso fue lo que hicieron. Ellos precisamente fueron desarrollando la tecnología, incentivando el descubrimiento y eso ayudó pues a que fueran saliendo poco a poco. Y los chinos, curiosamente, de tener un sistema totalmente cerrado, pues fueron abriéndose y de esa manera pues fueron obteniendo más capitales. Por eso decía por ahí en una entrevista que tiene este señor Oppenheimer con uno de los, no sé si primer ministro, quién era chino, no me acuerdo exactamente, que decía que cuando llega McDonald's, por ejemplo, a China, pero ya empieza a invertir en el país en abrir restaurantes o negocios o lo que sea, el capital deja de ser gringo y automáticamente se convierte en chino. Aquí no le tienen pues miedo a las inversiones extranjeras. En cambio, por ejemplo, en Venezuela, que McDonald's los corre y Hugo Chávez andaba haciendo, bueno, ya falleció pues, pero andaba haciendo eso corriendo el capital extranjero, que porque los voraces capitalistas, cosas así, cuando en realidad pues el tipo cuando murió le dejó a la hija una herencia de multimillonaria, que la mujer jamás en su vida sacaba ese dinero que le dejó, una cantidad enorme, una cantidad que se puede casi leer de dinero que le deja, ¿no? Entonces, a esa es la clave, que mientras no tengas una industria fuerte, una industria ligera o mediana fuerte, pues vas a depender desgraciadamente de las inversiones extranjeras, pero puede ser como el caso de la India o otros países que ellos, o muchos, por ejemplo Corea hace 50, 60 años, que antiguamente ellos eran manufactureros, pero después con el tiempo, con el desarrollo de tecnologías, con la educación, con la alfabetización de su población y con el desarrollo de su propia tecnología, pues actualmente son de las primeras potencias, porque de ser importadores de tecnología, ellos ya son exportadores. Y siempre un aparato tecnológico, por muy sencillo que sea, va a valer muchísimo más que era como le decía una vez a unos alumnos en una clase, ¿qué vale más?
un barril de petróleo o un barril lleno de Max Steels. Pues obviamente valen más los Max Steels, porque aunque son nuevamente productillos derivados de petróleo, pero ya está acabado el producto, y el mono, aunque es un mono relativamente sencillo con su trajecillo y sus armillas, sale mucho más caro, o sale muchísimo más estilo, vale mucho más que vender un solo barril de petróleo, vale mucho más en el mercado las figuras de acción ya terminadas que el puro crudo en sí. Entonces es importante pues romper esa visión. Dice aquí que en parte el fracaso de Fox en su momento fue porque por estar tanto queriendo llegar a acuerdos con el PRI, que el PRI nunca realmente se los cumplió, pues no hizo realmente las reformas necesarias y adecuadas que pudo haber hecho, y se le echa en parte culpa a Krill, que Krill pues fue medio blando, y eso por eso pues realmente el sexenio foxista no tuvo tanto desarrollo como debió haber sido, y en parte pues también por eso la gente a veces se quedó con un mal sabor de boca de ese sexenio, a pesar de que obviamente también ese sexenio tuvo sus cosas buenas, como que hubo estabilidad económica, muy buena paridad de peso dólar entre él y Calderón, y no hubo inflación, no hubo estabilidad, pero ese fue como que el pretito en el arroz, que no pudo sacar ahora sí que las reformas adecuadas por no tener espaldarazo, o por confiar demasiado en el antiguo revolución institucional, y prácticamente pues no desmontó el aparato prista, y por eso pues regresa después con Enrique Peña Nieto en el 2012. Pero bueno, para dar una visión diferente de cuál es realmente el capitalismo o el flujo económico que realmente sirve o ayuda a las naciones a salir de la pobreza y el atraso, no hay que quedarnos con los cuentos chinos, sino que hay que ver que los modelos no son los modelos retrógradas, ni cerrados ni estatizados como de Cuba y Venezuela, sino el futuro pues es como los modelos tipo chinos, o los híbridos como en Irlanda, en Polonia, en esos países donde ellos realmente han buscado una política diferente y les ha ayudado, como en América Latina algunos países pues han mantenido más o menos estables. Entonces mientras nosotros no le invertamos y nuestra apuesta sea por ciencia, tecnología y educación, difícilmente vamos a poder superar, sobre todo teniendo la ventaja que tenemos al socio comercial más poderoso al otro lado del mundo, y no saber la mayoría de la población inglés, pues es un nicho de mercado que se está perdiendo tremendamente y nos está aprovechando pues esa cercanía. Ya los tenemos a un lado, pues qué más hacemos, que nos estemos renegando y quejando de por lo que nos quitaron el territorio. Eso nomás es una cosa completamente banal y que no nos sirve de nada. Realmente hay que aprovechar las ventajas comerciales que tenemos con ellos, y pues sacarles provecho y venderles más productos, y empezar nosotros también poco a poco a desarrollar nuestra propia tecnología, pero repartiendo, redistribuyendo la riqueza, espantando la inversión, acabando aeropuertos, corriendo inversiones de cerveceras y abriendo inversiones faraónicas y sin sentido, como refinerías que ya son obsoletas, o trenes que nada más va a ser para unos cuantos. Pues no, realmente esas no son inversiones, o comprando estados de béisbol, pues esas no son inversiones inteligentes, ¿no? Pues la clave es invertirle en ciencia y tecnología para que el país realmente se desarrolle y logre una superación. Entonces aquí está el de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos, que aunque les comento es un libro ya algo viejito, no está nuevo, es del 2008, pero lo pueden encontrar. Yo lo he visto en algunas librerías usadas por ahí cerca del centro de Guadalajara. No estoy muy seguro si aún en algunas librerías como tipo no sé, el Sótano, Gandhi, Gonville, esos comerciales también lo pueden encontrar, pero sí, yo lo he visto en una que otra librería usada también, y realmente el precio es económico, y aunque no está nuevo, pero vale la pena porque lo que tiene todavía sigue siendo pues prácticamente pues contemporáneo, o tiene validez, porque todavía habla de regímenes que aún perduran en América Latina, sobre todo para irnos quitando la venda de los ojos de los regímenes socialistas, porque hay unos que sí son útiles y otros que de plano pues no son más que un lastre, y no permiten realmente a sus países progresar. Entonces aquí está, de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos, muy recomendable. Como les leí hace un momento en la contraportada, pues el estilo del autor es desenfadado, aunque es política no lo hace cansado, con las entrevistas todo lo hace bastante menos, y que realmente es un libro que no les va a pesar o no les va a costar leer, porque está en un estilo muy ágil y muy sencillo de entender la lectura, y está interesante. Bueno, espero les guste. Luego reseñaremos otros libros igual de interesantes. Nos vemos en la siguiente entrega. Gracias.